La música suave y el tintinear de copas llenaban el salón de aquel exclusivo evento. Entre trajes de diseñador y vestidos de alta costura, un hombre, orgulloso de su imagen, decidió mentir sobre la mujer que lo acompañaba. «Ella es mi empleada doméstica», dijo sin mirarla. Su esposa, con el corazón encogido, sonrió como pudo, tragándose la humillación. Nadie imaginaba que el destino, con paciencia, devolvería esa herida multiplicada. Años después, esa empleada sería la protagonista de una historia que todos recordarían. Era una noche fresca en la terraza iluminada del Club Central, donde empresarios y figuras influyentes se reunían para cerrar tratos. Las lámparas colgantes bañaban de luz dorada las mesas, y el aroma a vino caro se mezclaba con el de las flores del jardín. Ricardo, con traje impecable, conversaba animadamente con sus socios. A su lado, Mariana, su esposa, vestía un sencillo vestido blanco y un peinado recogido que ella misma había hecho. Una mujer del grupo sonrió y preguntó: «¿Quién es ella?» «Ricardo». Sin dudar, respondió: «Ah, ella es mi empleada doméstica. Me ayuda en casa». El comentario cayó como un balde de agua helada. Mariana sintió que todos los ojos se clavaban en ella, no por admiración, sino por lástima. El sonido de una copa al posarse sobre la mesa rompió el silencio incómodo. Ella forzó una sonrisa, pero por dentro algo se quebró. La mañana siguiente amaneció fría y gris. En la cocina, la luz entraba débilmente por la ventana, iluminando el vapor que salía de la tetera. Mariana, con bata y el cabello suelto, removía el café en silencio. Ricardo entró, hojeando el periódico como si la noche anterior no hubiera pasado nada. «¿Por qué dijiste eso anoche?», preguntó ella, sin levantar la voz. Él, sin apartar la mirada de las páginas, respondió: «Era más fácil así. No quería dar explicaciones de más». «Explicaciones de más», resonó en la mente de Mariana como un eco hiriente. El golpeteo de la lluvia en el cristal marcaba el ritmo de un silencio insoportable. Ella entendió que no se trataba solo de una mentira, era vergüenza. El otoño pintaba las calles con hojas doradas. Mariana, sentada junto a la ventana, cosía un mantel, más para distraer su mente que por necesidad. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles y un vendedor ambulante pregonaba su mercancía. Ricardo llegaba cada vez más tarde, con olor a perfume que no era el suyo. Las cenas eran silenciosas, y la mesa, antes llena de conversaciones, se había convertido en un campo frío de indiferencia. El reloj de pared marcaba cada segundo como una cuenta regresiva. Mariana pensaba en cómo había pasado de ser su compañera de vida a convertirse en una sombra que él evitaba mostrar. Una mañana soleada, el barrio estaba lleno de sonidos, niños jugando, radios encendidas y el golpeteo de herramientas en alguna reparación cercana. Mariana salió con paso firme hacia un pequeño taller de costura, donde una amiga le había conseguido trabajo. El lugar olía a tela nueva y a café recién hecho. Las mesas estaban cubiertas de retazos y tijeras. Allí, lejos del mundo pretencioso de Ricardo, Mariana sintió por primera vez en mucho tiempo que podía respirar. Sus manos cosían con destreza, y las dueñas del taller la animaban a hacer sus propios diseños. Cada puntada era una forma de coser también su autoestima. Con la llegada de la primavera, el taller se llenó de colores vivos y telas ligeras. Una tarde, una diseñadora local visitó el lugar buscando nuevas piezas para una exposición. Mariana, con el corazón acelerado, le mostró un vestido que había creado desde cero. Los tonos, las costuras y la caída perfecta de la tela hicieron que la mujer quedara impresionada. «Quiero que este diseño esté en la exposición», dijo con una sonrisa. Mariana regresó a casa con la noticia, pero Ricardo apenas levantó la vista del ordenador. «Bueno, mientras no descuides tus deberes en casa», comentó, sin comprender la magnitud de lo que había pasado. La noche de la exposición, el centro cultural estaba iluminado con luces cálidas que daban la bienvenida a los visitantes. El murmullo de la gente, el flash de las cámaras y el aroma a perfume caro llenaban el ambiente. Mariana, vestida con un diseño propio, caminaba entre los asistentes recibiendo elogios. Sus vestidos colgaban como obras de arte, atrayendo miradas y comentarios. No había rastro de Ricardo en la sala, pero eso ya no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vista y valorada. Los meses pasaron, y el nombre de Mariana empezó a aparecer en redes y revistas de moda. Un mediodía soleado, recibió una llamada que cambiaría todo. Una invitación para presentar sus creaciones en una feria internacional. En la calle,
El bullicio y el aroma a pan recién horneado parecían acompañar su felicidad. Ricardo, al enterarse, mostró un repentino interés. Tal vez podría acompañarte, dijo, como si quisiera volver a entrar en su vida por la puerta grande. Mariana aceptó, sin rencor, pero con la claridad de que ese viaje sería más para él que para ella. En la feria internacional, los pabellones estaban repletos de luces, música y telas de todo el mundo. Mariana caminaba con seguridad, saludando a colegas y compradores. Ricardo, a unos pasos detrás, intentaba conversar con empresarios. Pero pronto, alguien se le acercó. «Usted es el esposo de Mariana Torres». «Qué honor conocerlo», dijo un organizador. Ricardo sonrió, incómodo, dándose cuenta de que ahora él era el esposo de, y no el protagonista. Esa noche, en la habitación del hotel, el sonido distante del tráfico y la luz tenue creaban un ambiente sereno. Ricardo se sirvió un trago y dijo, «No sabía que habías llegado tan lejos». Mariana lo miró a los ojos y respondió, «Siempre estuve aquí, Ricardo, pero tú preferiste que fuera invisible». Sus palabras fueron un espejo en el que él no quiso mirarse demasiado tiempo. Durante el resto del evento, Mariana recibió entrevistas, firmó contratos y cerró acuerdos con compradores internacionales. Ricardo observaba cómo la gente la trataba con respeto y admiración. Una tarde, en un cóctel, un inversionista le estrechó la mano y dijo, «Debe estar orgulloso de tener una esposa así». Ricardo sonrió, pero en su interior sintió una punzada de vergüenza, recordando aquella noche en que la llamó empleada doméstica para no sentirse menos. En el vuelo de regreso, las nubes pasaban lentas por la ventanilla. Ricardo miraba a Mariana, que revisaba bocetos en su libreta. Por primera vez, la vio no como alguien que le pertenecía, sino como una mujer independiente, fuerte y con un valor que él nunca supo ver. El ruido suave de los motores parecía marcar un nuevo comienzo, al menos para él. Una mañana luminosa, la casa olía a pan recién horneado. Ricardo, con un tono más suave que de costumbre, se acercó y dijo, «Lamento no haberte valorado, Mariana. Estoy orgulloso de ti». Ella sonrió, pero con una serenidad distinta. «Gracias, Ricardo, pero aprendí a vivir sin necesitar que lo digas». Afuera, el canto de los pájaros llenaba el aire. En ese momento, él entendió que la verdadera lección no era recuperarla, sino aprender a no volver a perder a alguien así. La vida siempre encuentra la forma de mostrar el verdadero valor de las personas. A veces, quienes nos menosprecian terminan siendo testigos de nuestro éxito. Mariana aprendió que su dignidad no se negociaba, ni siquiera por amor. Y Ricardo comprendió que la vergüenza ajena puede destruir lo más valioso que tienes. El respeto es la base de todo, y sin respeto, no hay amor que sobreviva. El tiempo puede sanar, pero nunca borra las heridas que deja la humillación. Y el destino siempre devuelve lo que das, para bien o para mal. El amor propio, al final, es la victoria más grande que uno puede tener.